José, ore por él, venga, ore por él, sí. Gloria a Dios. Ore por Adrián, sí. Eso, excelente. Así es. Gloria a Dios. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Te damos gracias por los que estamos hoy aquí en tu casa. Gracias, oh Señor, porque dice tu palabra que es aquí donde están los hermanos juntos y en armonía, que tú envías bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen un amén? Y ahora la recibimos. Usted no se va a ir como vino, sino que en el nombre de Jesús usted se va muy bendecido por parte de Dios. Y le dice al Señor: gracias te doy. Y ahora pido que tú me des sabiduría, entendimiento y revelación, conocimiento de tu palabra. Porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hermanos, ahora que prediquemos esta palabra, usted va a poner la atención y aunque usted no lo entienda, va a estar obrando en su espíritu. Amén. O sea, usted va a estar siendo alimentado de la palabra de Dios. Amén. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, que Dios lo va a edificar, que su estatura va a ir creciendo a la imagen del varón perfecto, esto es Cristo Jesús, porque la palabra de Dios es la que nos edifica, nos sobreedifica, dice la palabra. Es la leche no adulterada que nos hace crecer para salvación. Por eso bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Estamos felices de estar aquí, de haberte adorado, de tener compañerismo y de gozarnos en las cosas del Señor, en los caminos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, bienvenido Espíritu Santo al tiempo de la palabra. Cuando decimos bienvenido Espíritu Santo es, aunque Él está aquí, le estamos diciendo gracias porque estás aquí para alumbrar nuestro entendimiento, para traernos esa revelación que es tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Bien. Quisiera invitarles a tomar otra cosa, no solo asiento. ¿Qué se les apetecería con este frío? Yo me imagino que algunos un agua dulce, otros un chocolate o un cafecito. Bueno, ya tendremos tiempo para eso en algún momento. Quiero decirles, hermanos, que estamos en una serie de predicaciones nueva, ¿verdad? Porque empezamos el domingo pasado y esta serie se llama Señor, Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando están leyendo la palabra de Dios encuentran esta palabra una y otra vez, Señor? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento muchas veces los judíos sustituyen la palabra Jehová porque es la palabra del nombre de Dios, ¿verdad? Y en lugar de usar Jehová, o que nosotros sabemos Yahvé, bueno, que ellos usaban la palabra el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, para referirse a Dios, ellos dicen el Señor. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos en la persona del Señor Jesús, amén, que una y otra vez cuando se refieren a Él, se dice también el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir estudiando esta serie que se llama Señor, Señor. Y quiero explicarles, hermanos, que decir la palabra así, Señor, nada más, Señor o Señor, Señor, es más que solamente una declaración o una expresión. Es más que eso. ¿Escucharon bien, hermanos? Es más que solamente una palabra, una frase, una declaración. Implica más según la palabra de Dios que tengo acá, porque implica algo mucho más profundo. Amén. Y tiene que ver con cuando decimos Señor, es el ejercicio de en sí esta verdad de que Él es el Señor. Es decir, de poner en práctica en nuestra vida que en verdad Él es el Señor. Y se los voy a explicar de esta forma. Quise buscar el dato de cuántos cristianos hay en el mundo. ¿A usted le gustaría saber? ¿A cuánto le gustaría saber cuánto se cree que hay cristianos en el mundo para este tiempo, en el 2022? ¿A cuánto les gustaría saber? Bueno, dice que a principios del siglo XXI se hizo una estadística y se dio a la cuenta de que hay 2.400 millones de adeptos que son, o sea, personas que son cristianas, se dicen cristianas.
Y usted dice, de esas 2.400 millones, amén, ¿cuántas personas habrán en el mundo? Bueno, hay 7.200 millones de habitantes en el planeta. 7.200 millones. Y 2.400 son cristianos, se supone. O sea, una tercera parte, estamos hablando casi, hermanos, que son ¿qué? Cristianos, o se dicen cristianos. ¿Escuchó bien? Ahora, piensen por favor lo que quiero explicarles. Estoy diciéndole que 2.400 personas dicen que son adeptos o simpatizantes del cristianismo. ¿Escuchó bien? Ahora, de esos 2.400 millones que dijeron que creen en Cristo, que son cristianos, ¿cuántos de esos en verdad serán creyentes verdaderos, genuinos y convertidos al Señor? ¿Cuántos de esos? Es que suenan muchos, ¿verdad? 2.400 millones en todo el mundo. Y uno dice, 2.400, wow, qué montón. Es decir, es la religión que tiene más adeptos. Después siguen los musulmanes. Entonces cualquiera podría decir, bueno, son bastantes los cristianos en el mundo. No, un momento, pare un momento. Dijeron adeptos o simpatizantes. No significa que en verdad, a la luz de la verdad bíblica, de lo que Dios dice en su palabra, en verdad son cristianos, son creyentes. No es lo mismo. ¿Escuchó bien, hermanos? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo, hermano? ¿Por qué no es lo mismo? Porque según la palabra del Señor, vean por favor en San Mateo 7, 21 y 23, porque la predicación de hoy se llama no todo el que me dice Señor. Vean por favor lo que dice la palabra en San Mateo 7, 21 al 23. Otra vez, repito, la predicación de hoy dice no todo el que me dice ¿qué? Señor. Entonces dice aquí el Señor Jesús en San Mateo 7, 21 y 23, dice, cuando lo tienen dicen un amén. Les doy tiempo para que lo busquen. ¿Ya lo tienen? Bueno, vean por favor, vean lo que dice. No todo el que me dice, y está en mayúscula, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, ¿quién? El que hace la voluntad. Otra vez repita conmigo para que les llegue. Dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces muchos me dirán en aquel día, ¿qué le dirán otra vez? ¿Cuál es la expresión que usan? Otra vez le van a decir ¿qué? Señor, Señor. Posiblemente es una expresión que siempre usan, ¿verdad? Las personas. Hay un temblor, Señor. Un accidente, Señor. ¿Verdad, hermanos? Cayó en el hospital, ¡ay, Señor! Bueno, es que es una expresión para muchos. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, ¿qué dice? Expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, el Señor les va a hablar, va a decir así, jamás los conocí. Piense lo que estoy hablando. Si usted va poco a poco y la palabra le está llegando, dice, jamás los conocí. Y es que el Señor no miente. O sea, ¿cómo usted no se va a acordar de alguien que en algún momento usted haya visto o le hayan presentado, que usted conoció? O sea, el Señor no miente. Si Él dice que jamás los conocí, es porque jamás los conoció. Amén, hermanos. Entonces dice, jamás que los conocí. Y vea lo que dice el Señor, aléjense de mí. ¿Y por qué le dice que se alejen de Él? ¿Hacedores de qué? Pero no estaban con el nombre de Dios en la boca. Y no estaban haciendo hasta milagros y profetizando y echando fuera demonios. Entonces, y vean qué interesante, hermanos. Ahí se aparece la palabra Señor, Señor. Y voy a decir que usted me responda por favor estas tres preguntas. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre todo aquel que le dice Señor, Señor? Según lo que acabamos de leer. Véalo por favor. Téngalo ahí en su mente. Ahora, según el Señor Jesús, entonces,
¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? Téngalo en su mente, ¿verdad? Guárdalo ahí porque lo vamos a explicar ahorita. Y la tercera es, hermanos, ¿por qué a pesar de que las personas que dice aquí en el versículo que han experimentado cosas como profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, en otras palabras, muchas manifestaciones de poder, la palabra de Dios dice que ellos van a ser apartados? ¿Por qué? Para que yo le conteste esto a usted hoy en esta predicación, voy a hacerlo por partes. ¿Me explico, hermanos? Voy a hacerlo por partes y síganme por favor para poder contestarle estas preguntas que acabo de hacer. La primera es: no todo el que me dice Señor, Señor. Cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, está diciendo, uno, que no del grupo total que le digan Señor, Señor, pero sí algunos de que le digan Señor, Señor también. Es excluyente, pero también es inclusivo. Amén, hermanos. Excluye a unos, pero también no significa que todos los que le digan Señor, Señor no van a entrar. Está diciendo que no todo. Significa que algunos sí. ¿Me están captando, hermanos? Algunos sí. Y tenemos que saber cuáles sí y cuáles no. Amén. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir Jesús con eso, hermanos? ¿Verdad? Que no todo el que me dice Señor. ¿Cuál advertencia tan grande está dándonos a nosotros hoy? Y es que la palabra de Dios, yo les expliqué el domingo pasado en Romanos capítulo 10, y usted lo ve en versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice así la palabra del Señor. Yo les explicaba, dice la Biblia. ¿Qué afirma entonces? Se lo voy a leer en otra versión. Dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, que dice la palabra, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que dice la palabra, serás salvo. Amén. Y el versículo 13 del mismo Romanos dice también: porque todo aquel que invocare el nombre de qué, y cómo está en mayúscula, ¿no? El nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo puedo reconciliar lo que acabo de explicarles? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y por otro lado, el apóstol Pablo en el libro de Romanos está diciéndonos a nosotros que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se debe? Y es que, piénsenlo bien, ¿cuántas personas llaman al Señor solo porque tienen un problema o una necesidad? No, piénselo en la historia que usted tiene de ser creyente, en el tiempo que usted ha visto personas en iglesia que usted conoce, y espero que usted no sea uno, pero de las personas que uno ha visto, hermanos, muchas personas se han acercado a Dios en un momento que tenían algo crítico, un problema, una amenaza, una situación difícil, y vieras que ellos se acercaron a buscar de Dios y le decían Señor, y le decían Señor. Una vez que se les arregló la situación, hicieron estas y fueron. ¿Cierto, hermanos? ¿De dónde estaba lo que usted le está diciendo al Señor? Entonces, ¿qué era? Era solamente ¿por qué? Por su problema, por su situación. Y dígame, y otros, ¿no es cierto que es por emoción? Por emocionalistas. Es decir, una campaña evangelística en un tiempo, hermanos, que hubo oraciones, que hubo milagros, que estuvimos ministrando y pasaron adelante, lloraron, y yo lo puedo decir, y esos hermanos pasaron y ya no están buscando de Dios. ¿Dónde está ese Señor, Señor que dijeron? ¿Qué pasó con ellos? Es más, pónganse a pensar en las famosas campañas masivas que se hacen cuando viene Luis Palau, cuando venían esos predicadores, Alberto Motesi y todo. Y hermanos, yo me acuerdo una que hubo aquí en el Parque de la Paz. ¿Cuántos se acuerdan? Hermanos, se llenó. Yo nunca había visto tantas personas reunidas en un festival de la familia de Luis Palau.
Cuando me acerqué, hermanos, yo venía subiendo las montañitas y cuando bajé, porque era así en una parte de una planicie del Parque La Paz, era un hormiguero de gente, aquello increíble, ¿verdad? Los que se acuerdan. Y a mí me dieron un montón de boletas de todas las personas que aceptaron a Jesús esa noche. Y yo llamando por teléfono y yo motivándolos para seguir adelante. Me dieron los libros de seguimiento y discipulado. Y yo pregunto, ¿dónde están? Ni una sola persona de todos los que llamábamos, porque ponía personas de ustedes también a ayudarme a llamar, hermanos, se quedó en los caminos del Señor. Esos son los que Jesús va a decir. Me están diciendo, Señor, Señor. Me dijeron, Señor, Señor. ¿Y a dónde están ahora? ¿A dónde se quedaron? ¿A dónde perseveraron? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Hay muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero su vida no está acorde a eso que se llama Señor, Señor. Amén, hermanos. No, o sea, no está manifestando que en verdad Jesucristo es el Señor de su vida. Entonces, en otras palabras, decir así, Señor, Señor, yo le voy a decir, eso es falso. Es falso en esas personas que solamente dicen Señor, Señor, pero en realidad su vida es diferente. Como dice Isaías 29:13, por favor, Isaías 29:13. Y usted lo va a buscar, vea lo que dice la palabra. Todo Dios lo escudriña, Dios ya todo lo sabe. Él sabe cuáles son las intenciones del corazón. Él sabe quién está hablando sinceramente, quién está, hermanos, haciéndolo nada más por impulso, hermanos. Pero dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está, ¿qué dice la palabra? Escuche bien, ¿está qué? Lejos de mí. Y le voy a decir algo, dice, lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Por eso vea qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y ¿a dónde? Y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es, no solo de labios, tiene que ser de corazón. Amén, hermanos, tiene que ser de corazón. Cualquiera puede, hermanos, leer la oración del pecador o decir que Jesucristo es el Señor. También dice la palabra del Señor en San Mateo 6:24, usando la misma expresión, y que el Señor todo lo examina. Vea lo que dice el Señor, que conoce el corazón de nosotros. Dice San Mateo 6:24, y él estaba hablando de la situación que tienen las personas acerca de que algunos tienen prioridades. Algunos la prioridad es lo material, el materialismo. En otras palabras, aquí dice el Señor las riquezas. Y vea lo que dice: ninguno puede servir. ¿Entendió, hermano? Servir, ¿qué es servir? Entregarse, ¿qué es servir? Darse. Ninguno puede servir. Y yo le pregunto, ¿a quién está sirviendo usted? ¿A quién está sirviendo usted? Servir es que usted reconozca que usted a esa persona le está sirviendo. Ese es mi Señor. Como ahora voy a explicar más adelante, dice: ninguno, no existe nadie que pueda servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Escucharon, hermanos? Lo que significa, es decir, ponerlo en alto y al otro menospreciarlo, ponerlo en segundo lugar. Dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando estamos usando la palabra Señor, ¿qué significa entonces en sí? Y vamos entonces al segundo punto, para contestar las preguntas que les hice al principio. Sino que dice la palabra, ¿quién es el que sí va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿A dónde le suena esta misma palabra? Que usted dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿A dónde también usted ha escuchado esto? Hágase. En el Padre nuestro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, bueno, vamos a decir, voy a recalcar, decir al Señor Jesús, decir, Jesús es mi Señor. Eso es la puerta de entrada. ¿Escucharon bien? ¿Qué es? Es nada más empezar, la puerta de entrada.
¿Qué es? Decir a Jesús Señor, diga conmigo, es la puerta de entrar. Y cuando usted entra a un lugar y deja otro lugar. ¿Cuántos dicen un amén? Punto. Es decir, usted está entrando, está dejando atrás algo y hacia adelante viene otra cosa. Amén. Y para explicarles qué significa eso cuando hablo que es una puerta de entrada, es que decir a Jesús Señor implica revelación. Es por revelación. Es por revelación. Cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Cristo? Unos dicen, unos Elías, otros que es esto, otros que es lo otro. Y ustedes se recuerdan, y le dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. Amén. Sino es que es por revelación que él pudo entender eso. O sea, Jesús quiso explicarle a la persona que se le caen las vendas de los ojos, hermanos, que se le cae, o sea, se le alumbra el entendimiento. Es un milagro, porque todo el mundo anda en la vanidad de la mente. La gente anda pensando en otras cosas. La gente no le importan las cosas de Dios. La gente, hermano, no está interesada en cosas espirituales, muchos de la gente. Y entonces la persona que Dios llega a su vida y le quita las vendas para que sepa quién es Cristo, es un gran milagro de fe, como le pasó al apóstol Pablo, que andaba por el camino persiguiendo a los cristianos. Y el Señor Jesús se le tuvo que aparecer. Y tú dices, ¿quién eres tú? Y dijo, Jesús a quien tú persigues. Alábele, amén. ¿Cuántos dicen un amén y le da gracias a Dios? Entonces eso es una revelación. ¿Cuántas personas afuera, hermanos, o que usted conoce, llámese de todo tipo, de toda índole, de toda clase social, hermanos, y todavía no han entendido que Jesucristo es el Señor? Y si lo saben, solamente lo saben como un dato intelectual, un dato de información, o un dato nada más de religioso, pero no lo tienen como una, hermanos, revelación para su vida. ¿Sabe qué se implica, hermanos, tener fe? Porque decir Señor también significa tener fe. Porque dice la palabra en Romanos 18, para que usted lo dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y también en tu corazón. Y dice el apóstol Pablo, y esta es, lea por favor, y esta es, ¿qué? Lo tienen, Romanos 18, ¿qué dice? Y esta es la palabra de ¿qué? La palabra de fe. Otra vez repita. Y esta es la palabra. En otras palabras, aquí le estoy predicando a usted quién es Jesús, que Jesucristo es el Señor. Y no solo el Señor de señores. Y entonces, y esta es una palabra de fe, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vuelvo a repetir. No, parece que no están escuchando. ¿Cuántos lo creen que Jesús es el Señor? Ahora sí. Pero si yo voy al Parque Central y les digo, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Yo voy a la Asamblea Legislativa y le pregunto a los diputados, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Sabe quiénes son los que van a reaccionar? Es una palabra de fe. Las personas que tengan esta reacción a la fe, amén, ellos son los que pueden, hermanos, alcanzar que Jesucristo sea el Señor. Y no solo Señor, para que sea Salvador, tiene que ser Señor en tu vida. Y a su nombre. De nada sirve solamente decirle al Señor de labios y para afuera esa persona no demuestra que tuvo fe en Él. Porque una persona que pasa adelante a decir, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero no tiene fe, lo hace porque le están diciendo que diga, no porque Él lo necesita. Y le voy a decir algo, cuando uno se está ahogando, cuando yo que me estuve ahogando allá en Jacó, que me llevó el mar y me llevó para adentro, hermanos, y estaban las olas de resaca y no podíamos salir. Y díganme una cosa, yo gritaba auxilio, ayúdenme, ¿verdad? Y gritaba Jesús, sálvame, y todo aquello. Y que díganme una cosa, cuando alguien digamos que a lo lejos me dijera, necesitan ayuda, ¿qué le digo yo? Apúrele, ¿verdad? Ni siquiera le digo que sí o no, le digo corra, me estoy ahogando. ¿Sabe qué, hermanos? Inmediatamente
porque sé mi necesidad, sé la advertencia, el peligro que estoy corriendo, el riesgo que estoy corriendo. Y hermanos, la persona que necesita de Cristo, escuchen bien, va a sentir, diga, si yo soy un pecador, necesito el perdón de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Si yo me voy a ir al infierno, necesito que alguien haga algo por mí ahora. ¿Cuántos de los que están en el infierno hoy estarán reflexionando de que nunca, hermanos, buscaron la ayuda que necesitaban para no estar en ese lugar? Porque nunca se tomaron el tiempo para saber que existía ese lugar. Y hoy están diciendo, si yo hubiera aprovechado esa oportunidad cuando me invitaron a la iglesia, cuando me dieron un tratadito, esto o lo otro, oraban por mí, me decían que recibiera a Cristo, pero nunca tuvieron conciencia de sus pecados ni se arrepintieron. Pero usted y yo, gracias a Dios y su misericordia, entendemos que necesitamos a un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora le voy a explicar así, hermanos, que implica, además de lo que estoy diciendo, también implica rendición. Diga conmigo, ¿implica qué? Rendirme. Aleluya, rendirme. ¿Cómo rendirme, pastor? Sí, rendirme. ¿Y sabe qué? No todo el mundo quiere rendirse, porque somos jupones por naturaleza, obstinados, tercos, y cada quien se siguió por su camino, dice la palabra del Señor. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Esa dice la palabra de Dios. El ser humano es terco, pero si la gracia de Dios lo alumbra, hermanos, esa persona puede cambiar su destino para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Y sabe que, hermanos, eso significa rendición, porque cuando Dios lo toque, o usted se pone más rebelde o se rinde y se somete a Dios. ¿Y sabe qué significa rendirse? ¿Sabe qué significa rendirse? Que usted deje su pecado, que usted deje su maldad, que usted se arrepienta, porque eso significa arrepentimiento, perdón de pecados, para dejar de hacer lo malo y buscar a Dios. Muchas personas no quieren arrepentirse porque no quieren dejar un vicio. Muchas personas no quieren arrepentirse porque no quieren dejar, hermanos, una vida que tienen en el pecado. Pero, hermanos, si usted quiere hacer a Jesús el Señor en su vida, le explico, hermanos, que tiene que rendirse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también significa decir Señor, no solamente es una palabra. Decir Señor significa también sumisión. Diga conmigo, sumisión. Sumisión. Digamos, en el tiempo del Nuevo Testamento sí se tenían esclavos. Y se le decía a la persona que tenía esclavos, él era el amo. ¿Verdad que sí? Era el amo. Y ustedes sabían que encontramos en la Biblia muchas veces que aparece, que hay nombres como segundo, creo que tercero o cuarto, no sé, algo así he visto. Y uno dice, ¿por qué tienen ese nombre tan raro? Porque eran esclavos y no le ponían un nombre como a nosotros nos ponen, ¿verdad? Sino que le ponían, usted va a ser el esclavo número 1, usted va a ser el esclavo número 2 y el esclavo número 3. ¿Me comprenden, hermanos? Pero díganme, un esclavo rebelde sirve para algo. Un esclavo que no haga caso sirve para algo. Que le dicen, barra, cocine, limpie, haga esto, haga lo otro, y es un rebelde, no es sumiso, no sirve, no sirve, para nada sirve, ¿verdad que sí, hermanos? Y es que la sumisión cuesta, hermanos. Y sabe que decía Pablo, yo soy esclavo de Cristo, amén. Y sabe cómo tenemos que vernos nosotros los cristianos, que solo hay un amo, diga conmigo, solo hay un amo y un Señor, y se llama Cristo, y yo soy el esclavo de Dios. Por eso yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando le servimos a Dios, nos toca hacer barrer, limpiar, estar en la casa de Dios, lo que Dios nos diga que hagamos. Nosotros no, hermanos, ponemos pero, porque Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, bendito sea el Señor. Y digan conmigo otra palabra que significa Señor, es sujeción. A ver si entiende la palabra sujeción. ¿Por qué sujeción? Porque qué importante es la sujeción. Eso me habla a mí de autoridad. Diga conmigo, eso me habla a mí de qué? De autoridad. Porque no es un asunto de que uno puede mandar uno y el otro, no. O manda uno o manda el otro. Pero uno tiene que hacer caso y el otro tiene que dar las órdenes. Y el Señor no está dispuesto, hermanos, en ningún momento a ceder su autoridad con nosotros ni con nadie. Él es el Señor. Y nosotros solamente somos, que diga conmigo, soldados rasos, que a lo que Dios le diga nosotros nos sujetamos. Usted ha visto, hermanos, las autoridades, cuando le dice como un superior a un soldado, le dice firmes, ¿qué hace? Estar firme. Saludo, tiene que hacer saludo. ¿Qué significa eso para los cristianos? Igual,
hermanos, que Jesús es el Señor, diga conmigo, y que entonces yo me sujeto a Él, porque Él es el único que tiene la primera y la última palabra. Cuando oramos, por más que queramos algo, hermanos, la última palabra la tiene el Señor. Tú puedes tener toda la fe del mundo y como nosotros tenemos, pero la última palabra la tiene el Señor. Por eso, hermanos, entendemos que Él es soberano. Él es soberano. Y muchas veces nos frustramos y decimos, ¿por qué Dios no me contestó? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene la última palabra, la primera y la última palabra. Él manda, Él gobierna, Él es el Señor, no soy yo. Amén. Y la última que quiero decirle de esa palabra, que no solamente es decir Señor, Señor, como una palabra, no, es verdad, es obediencia. Y se los pruebo. Vean por favor la parábola de San Mateo 21, 28 al 31. Para esos que hablan mucha, paja y poco hacen. Porque eso hay en el cristianismo. Y ya el Señor lo sabía. Por eso Él tiene como la palabra de Dios es espada. Cuando vemos que dice la palabra de Dios es espada, ¿sabe qué es? Que parte, rejo y parejo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no se anda por las ramas, aleluya, alábele que Él vive, amén. La palabra de Dios es directa, corta lo que tiene que cortar y ya está. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿qué dice? 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, ¿qué respondió? No quiero. Pero después, ¿qué dice la palabra? Arrepentido, ¿qué? Fue. Y acercándose al otro le dijo, Señor, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor. ¿Qué dijo? Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque eso es lo que quiere decir el Señor, es Él cala hondo y profundo. Lo que quiere decir el Señor, Él no se deja llevar por apariencias, ni por lo que la gente diga, sino que los hechos hablan más fuertes que las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, hasta uno puede decir, bueno, este dijo que no era sujeto, pero se arrepintió, dice la palabra de Dios, e hizo. Entonces, ¿qué significa ante los ojos de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Decir a Jesús, Señor, es, diga conmigo, hacer la voluntad de Dios. Amén. Y lo último que quería decirles sobre la palabra Señor, por lo menos esta parte es, diga conmigo, significa complacencia. Complacencia. Y San Mateo 17:5 usted va a encontrar de ¿qué dijo el Padre Celestial acerca del Hijo? Vea lo que dice. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, que dice, los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué dice la palabra? Complacencia. A Él, ¿qué dice? Oíd. Amén. En otras palabras, decir Señor, Señor no es cualquiera, es que el Señor reconozca que usted es esa persona en la que Él se agrada y se complace, porque siempre va a hacer las cosas que Dios manda. Y a su nombre. Podemos decir entonces, hermanos, que hay un versículo que a mí me gustó mucho en el Salmo 47:8 que dice, 47, que dice así: ¿quién es entonces el que puede decir Señor, Señor? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Y vea lo que dice en Salmos 47, dice que hay un versículo que el Señor Jesús lo cumplió, donde dice: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dijo ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y yo le pregunto, ¿cuál gente que no es creyente, que no es cristiana, o que es un cristiano, que se dice cristiano nada más nominal, pero no es convertido, va a decir esto: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado? Porque la persona que ha experimentado el hacer la voluntad de Dios puede decir, como dice Romanos capítulo 12, que ustedes lo han visto, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable.
¿Sabe para quién? Para el que ha aprendido a ser sujeto, humilde, que se ha rendido, hermanos, que hace la voluntad de Dios continuamente. Él puede decir, a lo último Dios siempre tiene la razón. A lo último los planes de Dios son mejores que los míos. A lo último yo puedo decir, qué bueno fue hacerle caso a Dios. Hoy yo estaba hablando con mi esposa, ella estaba preparando la cena del Señor y yo me acerqué y le dije, yo nada más estaba ahí, preparando el desayuno y le dije, no es que no crean que siempre preparo el desayuno, era que yo vi que ella estaba ocupada, para que no se tomen una falta de impresión de mí ni que yo juegue que soy bueno en eso, ¿verdad? Debiera, ¿verdad, pastora? Solo usted dice amén. Pero saben, hermanos, estaba ella, yo me acerqué y la vi haciendo el pan y ella se acostó anoche haciendo cosas para la iglesia y todo. Yo nada más me decía, Señor, usted sí que es sabio, usted sí que es sabio. Me dio una compañera que fuera la persona idónea para un pastor, porque cómo hubiera lidiado yo con una mujer que no te amara, que no te sirviera, que no estuviera en la misma sintonía conmigo, y tendría yo que estar arriándole diciendo, apúrele, que ya vamos a estar, que esto, que lo otro. No, pero ella está en la misma sintonía y guardo esto en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué es? Porque le pedí a Dios, obedecí a Dios y Dios hizo la obra, porque los planes de Dios son perfectos y la voluntad de Dios es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, puedo o no decir, gloria a Dios, que nosotros podemos hoy no resistir la voluntad de Dios, sino aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y no nos es difícil, porque hermanos, llevar el yugo es para nosotros ligera la carga que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, vean lo que dijo el Señor Jesús también en Lucas 22:42, por favor, y dice la palabra, ¿quién es la persona que puede hacer la voluntad de Dios para poder entrar al cielo? ¿Quién es? Vea, la persona que puede entre decidir lo que él quiere o lo que Dios quiere, va a decidir hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué dice? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Amén, hermanos. Eso significa que uno llega hasta morir a lo que uno más desea o lo que uno más quiere. ¿Por qué, hermanos? Por agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Y termino nada más diciéndole, espero haber contestado sus preguntas, cuando dice aquí, entrará al reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? No solo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por favor, vean lo que dice ahí la palabra. Dice reino de los cielos, ¿verdad? Diga conmigo, cielos. Amén. Cuando dice reino de los cielos, antes de la palabra cielos, ¿qué está? ¿Cuál palabra? Cuando estábamos leyendo en San Mateo 7:21, ¿qué dice la palabra? Antes de la palabra cielos, ¿cuál viene? No. Antes de la palabra cielos no entrará, dice. ¿Cuál es la palabra que está antes de cielos? Reino, ¿verdad, hermanos? Quiere entrar al cielo, pero vea, hay una palabra antes y se llama reino. Amén. Y donde hay un reino hay un rey. Es decir, hay alguien que manda, hay un gobernante, hay leyes. ¿Cuántos dicen amén? No todo el mundo hace lo que le da la gana, ni como quiere, ni vive así, sino que obedecemos al gobernante. Amén. Seguimos sus leyes. Y el único gobernante que nosotros ahora sabemos que existe en los cielos, en ese reino, es Cristo Jesús. Aleluya, amén, hermanos. Y esas leyes son para obedecerlas y para acatarlas. Por eso le hemos declarado rey de nuestra vida. Pero también vean, por favor, en Juan 3:3, cuando se habla de ver el reino de los cielos, yo vi algo muy importante aquí, porque Jesús, hablando con Nicodemo, escuchen bien, en San Juan 3:3 dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede, diga conmigo, no puede
no puede ver el reino de Dios. ¿Ah? Y nadie puede hacer la voluntad de Dios si no nace de nuevo. ¿Escuchó bien, hermanos? Otra vez vuelvo a explicarle, ahora sí entiende, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero nadie, no existe nadie que pueda, hermanos, hacer la voluntad de Dios si no nace de nuevo. Por eso nacemos de nuevo. La primera vez que usted nació en su país de origen. Hay algunos de aquí que nacieron ¿a dónde? En Costa Rica. Otros nacieron ¿a dónde? Allá en Nicaragua. No sé si la hermana Judelia nació en Perú. Y yo no sé si había unos hermanos que de Venezuela hoy no están, pero nacieron en Venezuela. Esa es la primera vez que usted nació. Y la segunda vez que usted nació, ¿a dónde nació? ¿Sabe dónde nació usted? La segunda vez que usted nació, si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, nació en el reino de los cielos. Alábele que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted abrió los ojos la primera vez, cuando nació la primera vez, hermanos, saliendo del vientre de su madre, posiblemente la primera cara que usted vio fue la del médico, después la de su mamá. Y hermanos, y usted empezó a ver la otra realidad que existía, porque cuando estuvo en la pancita de su mamá, hermanos, ahí estaba usted y todo estaba posiblemente ahí en oscuridad, y usted vio luz. Y ese era el mundo físico a donde usted estaba llegando. Pero cuando nosotros nacemos por segunda vez, lo primero que vemos, gloria a Dios, es el amor de Dios. ¿Qué es lo primero que vemos, hermanos? Diga conmigo, la gloria de Dios, el reino de Dios, las cosas espirituales que antes no entendíamos y para nosotros eran locura, porque éramos hombres y mujeres naturales. Pero ahora, una vez que usted pasó de muerte a vida, usted puede decir: ahora entiendo todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Amén, hermanos, y aleluya, alaban al Señor por esto. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Por eso es que el Pablo dice en Filipenses 3:20, si usted quiere lo marca, porque hay gente que le gusta subrayar en su Biblia o ponen apuntes. Por eso Pablo, vea qué interesante todo lo que estamos hablando. Cuando usted nace en un país, usted tiene derecho a la ciudadanía de donde nació. Por eso tengo hermanos aquí que son nicaragüenses, pero sus hijos nacieron aquí y ahora son ¿qué? Ciudadanos de Costa Rica, aunque sus papás sean ¿qué? De Nicaragua. Amén. Sí, hermanos, así es, ¿verdad? Ahora, y si una persona nace en Estados Unidos, tiene derecho a ser ciudadano ¿de qué? De Estados Unidos. Ahora, dice la palabra en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí no hay engaño, no hay fallo. Ahí hay un, ¿cómo se dice? El padrón o patrón. Padrón, ¿verdad? Padrón, donde se apuntan que ahí el registro civil dice que sí nació. Y yo le puedo decir, yo sí sé que yo nací en el reino de los cielos. A los 17 años me convertí al Señor por su gracia y misericordia. Y ahí no hay, ahí buscan, hermanos, en el registro civil del cielo posiblemente si usted nació o no nació. Amén. Porque usted es ciudadano del reino de los cielos. Alábele que Él vive, amén. ¿Y cuántos son ciudadanos del reino de los cielos ya? Los que han nacido de nuevo. Por eso, hermanos, cuando estamos hablando de que la Biblia dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por más que dijeran Señor, Señor, ¿qué está diciendo? Es que no, son dos cosas contrarias. Diga conmigo, son dos cosas contrarias, completamente contrarias. El hacer maldad va contrario completamente a decir Señor, Señor. Porque el hacer maldad, hacer cosas malas, el pecado que nos arruina, es totalmente contrario. Porque decir Señor, Señor es hacer la voluntad de Dios. Para eso es que usted nace de nuevo. Por eso la puerta de entrada es decir Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Entonces, termino diciendo, hermanos, como dice el contexto de San Mateo 7:21, dice: por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Porque sencillamente no es el que me dice Señor, Señor, sino el árbol que da buenos frutos. Y el árbol que da buenos frutos es el que hace la voluntad de Dios.
Yo puedo decir, yo doy buenos frutos, espero que sí, Señor, porque yo te he hecho que tú seas el Señor en mi corazón. Y Él preparó las buenas obras para que anduviéramos de antemano en ellas. Yo solo tengo que ser obediente. Y si usted se da cuenta, si usted es así, hermanos, y si está produciendo obras dignas de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, hermanos, dones y fruto del Espíritu Santo, yo quiero decirle, hermanos, que usted hoy puede decir que el Señor sí le conoce. Amén. Y nunca le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nacimos de nuevo para dejar lo malo atrás y seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y yo le pregunto, ¿sí o no, hermanos?